tenemos a una invitada muy especial, a Sofía, que ha accedido a hacer con nosotros hoy este programa especial en el que entrevistaremos a Bárbara Abadía Resas, no sé si lo pronuncio bien. Sí. Vale, perfecto, genial. Pequeña presentación. Tenemos aquí a Bárbara Abadía, mujer afro-puertorriqueña, oriunda de Fajardo, nacida en Fajardo, Puerto Rico, antropóloga, autora del libro Musicalizando la raza, la racialización de Puerto Rico a través de la música, comunicadora y profesora universitaria. Y por el otro lado a Sofía Mercedes Hernández, migrante puertorriqueña, residente en Barcelona desde hace unos años y terapeuta de artes expresivas. Lo primero de todo, que siempre empezamos así, ¿qué tal estáis? Muy bien, súper contenta de estar con ustedes, un placer. Yo también estoy muy contenta, muy agradecida y honrada también, un poquito nerviosa, no voy a negar, pero contentísima de poder tener la oportunidad de entrevistar a Bárbara. Antes también de empezar la entrevista, quisiera comentar, ¿no?, que como pues mujer caribeña, pero visiblemente blanca, con privilegio, pues yo intento acercarme a estos temas también con muchísimo respeto, con una alta disposición de introspección, de esfuerzo y de escucha para aprender y seguir y continuar deconstruyendo todo el racismo que tristemente pues se nos ha inculcado. Y bueno, ya dicho esto, pues ahora sí, quisiera empezar la entrevista y quiero empezar, si me ven mirando hacia abajo, porque tengo un guión y entonces por eso lo estoy leyendo. Que quisiera empezar con las vivencias personales, ¿no? Entonces, Bárbara, ¿cuándo comenzaste a internalizar o ser afroconsciente que eras una persona negra? Y si tienes alguna anécdota que quisieras compartir con nosotros. Cuando comencé a internalizar que soy una persona visiblemente negra, yo creo que desde muy pequeña. Empiezo con la anécdota, ¿verdad? Mi familia siempre, particularmente mi madre, me comentó en muchas ocasiones que la persona que iba a ser mi madrina desistió de ser mi madrina cuando yo nací. Yo nací con piel oscura, cabello rizo, nariz ancha, labios gruesos, muy diferente a cómo habían nacido mis dos hermanos varones que son mayores que yo, del mismo padre y la misma madre. Mis hermanos son de piel más clara, son personas visiblemente negras, pero con la piel mucho más clara que la mía y ojos verdes. Y nacieron como con unas lanitas así de pelo medio rubiones. Y entonces era como que, ¿y estos muchachos de dónde salieron? Cuando nazco yo, la tercera hija, pues todo lo contrario, ¿verdad? Como habían nacido mis hermanos. Así que esa tía paterna de mi madre desistió de ser mi madrina. Así que esa es una de las primeras historias que yo comencé a escuchar desde muy pequeña. Y constantemente el interrogatorio público de ¿y tus ojos verdes dónde están? Ustedes son del mismo papá y mamá, ellos no parecen tus hermanos. Así que eso toda mi infancia. En la escuela, Bárbara, tú eres negra, pero eres inteligente, eres negra, pero tal, eres negra, pero, o sea, eso constantemente desde muy pequeñita. Así que aunque no necesariamente consciente quizás sabía qué significaba eso, desde muy pequeña sabía que era diferente. A pesar de que vengo de una familia de personas visiblemente negras, hay toda una gradación de colores, de texturas, de cabello y de tonalidades de piel, pero somos personas negras en Puerto Rico. Entonces, creo que me tocó enfrentarme al racismo antinegro desde antes de nacer, porque también mi madre tenía la ilusión de cómo iba a nacer su bebé. Y no, mi madre falleció y la recuerdo todos los días de mi vida con mucho agradecimiento, porque pienso que ella, con las herramientas que tuvo en un país racista, sexista, pues pudo, bueno, trató, ¿verdad?, de que yo tuviera una vida quizás distinta a la que ella tuvo en términos de racismo antinegro en Puerto Rico. Por eso me alisó el cabello desde muy pequeñita. Así que creo que fueron sus estrategias, ¿verdad? Que no las juzgo, porque fue lo que ella tuvo en el momento, en el contexto que tuvo. Quizás mi vida es distinta y lo haría diferente, pero mi mamá trató de hacer conmigo lo que mejor pudo. Así que desde muy pequeñita, desde la escuela, el no tener maestros y maestras visiblemente negros o escasos, que los puedo contar con los dedos de una mano, desde escuela elemental hasta universidad. Así que por ahí, pero conscientemente quizás ya desde la adultez, creo que nunca he dicho otra cosa que no sea que soy negra, porque así me veo y así la gente me ha interpelado siempre, pero con más conciencia política antirracista y decolonial,
digamos que ya más de adulta. Personalmente, también yo parto de la idea de que Puerto Rico es un país pues afrodescendiente. Sin embargo, a través del discurso del mestizaje entre lo europeo, lo indígena y lo africano, se siguen cometiendo grandes invisibilizaciones. ¿Cómo crees que opera este discurso para negar o incluso ocultar el racismo antinegro en Puerto Rico? Y si también nos puedes dar algunos ejemplos del mismo. Sí, definitivamente. Puerto Rico es un país que en principio niega la existencia del racismo antinegro, niega la existencia de la xenofobia, que está también muy vinculada al racismo antinegro, porque aquí a las personas, por ejemplo, dominicanas negras se les discrimina, pero quizás al cubano blanco pues se le celebra, ¿verdad? O al colombiano, al mexicano, la exotización también, que sigue siendo problemática, pero no es el mismo trato violento que puede recibir la persona visiblemente negra en Puerto Rico, o sea, puertorriqueña, haitiana, dominicana, etcétera. Entonces, el caso de Puerto Rico es un caso muy particular, tenemos muchas peculiaridades, muchas similitudes con otros países del Caribe hispano y de América Latina, por la experiencia, ¿verdad?, de colonialismo europeo. Sin embargo, Puerto Rico sigue siendo una colonia. Nosotros no conocemos otro estatus político que no sea el ser una colonia, primero de España, luego de Estados Unidos hasta el día de hoy. Entonces, todo este andamiaje, ¿verdad?, de poder, de privilegio, pues lo traemos hasta nuestros días. Entonces se celebra la gran familia puertorriqueña, somos una mezcla, el que no tiene de dinga tiene de mandinga, y tu abuela dónde está, todo el mundo tiene de negro en Puerto Rico, ¿verdad? Ese es el discurso cotidiano, pero en la práctica, cómo se racializa a la gente, ¿verdad? Y la socialización, vemos muchas violencias que tienen que ver con el racismo antinegro. Entonces, ese discurso opera desde los medios de comunicación, ¿verdad? Cuáles son las representaciones mediáticas que hay, qué es lo que se privilegia, cuáles son los roles que se adjudican a personas visiblemente negras, o inclusive en Puerto Rico, a pesar de que se rige por las leyes federales en términos de los medios de comunicación, para algunas cosas vemos lo federal, para otras las pasamos por donde no nos da sol. Y entonces, por ejemplo, se hace blackface, que en Estados Unidos está prohibido, ¿verdad? Entonces todavía en Puerto Rico hay personajes en la televisión de blackface, lo vemos en la educación, lo que se estudia, que se aprende, es una historia muy maniquea de lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Podemos tener un libro de historia, 5 páginas para hablarnos de los españoles, ¿verdad? Y así, o sea, es español, negro, africano, indígena, taíno, entonces no, todo como muy homogéneo. Y entonces quizás media página para mostrarnos una imagen de una persona encadenada, arrodillada, que es el esclavo. Entonces no conocemos otras historias, mucha gente, hay unos mitos, ¿verdad?, con respecto al África, como si fuera un país, no un continente. Lo negro se asocia con lo feo, con lo sucio, con lo malo, así que vemos el racismo lingüístico, racismo ambiental, así que hay una infinidad de ejemplos que podría mencionar de cómo se manifiesta el racismo antinegro en Puerto Rico y cómo desde la década de los 50, pues que se institucionaliza el Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo el Estado Libre Asociado, ese discurso de que somos una mezcla, se folcloriza la negritud, porque entonces vamos a llevar al escenario a los grupos de bomba, pero más allá de eso, ¿dónde están? No sabemos, ¿verdad? El tema del empobrecimiento en Puerto Rico está muy vinculado al tema de la raza y de la clase, por supuesto de la clase. Así que hay muchas formas, pero ese discurso ha sido bien problemático y bien insidioso y para la lucha antirracista se nos va la vida porque no hay suficientes estadísticas que midan esa variable racial para identificar que las mujeres negras tienen el rostro de la pobreza en Puerto Rico, que los niños, niñas y niñas negros también en Puerto Rico les han cerrado sus escuelas, no tienen una comida si no van a una escuela pública en Puerto Rico. Así que ese discurso del mestizaje nos ha hecho mucho daño, porque no ha permitido que se reconozca que Puerto Rico, como una colonia de Estados Unidos, hay inequidad racial y hay violencia racial todos los días de nuestra vida. Entonces, la verdad que es muy complejo
pero si desde el Estado no se reconoce, ¿verdad?, del gobierno y desde sus instituciones se reproducen prácticas antinegritud, que lo que hacen es que nos colocan en unas posiciones de mucha inequidad, de no recibir los servicios adecuados, en fin, de deshumanización, y se normalizan las prácticas racistas. Así que ha sido muy dañino ese discurso del mestizaje para las personas visiblemente negras en Puerto Rico. Incluso para las dinámicas, o sea, familiares, ¿no? A veces uno quiere sacar el tema y es como, mira, pero ¿por qué? Si aquí todo el mundo es mezclado, si no, o sea, no se puede hablar, hay como cierta reticencia también de hablar sobre eso y se utiliza, ¿no?, ese mismo discurso para la conversación. O sea, sí. Sí, mucha resistencia porque se normaliza, de eso no se habla. Ay, tú tienes el pelo malo, no te molesta porque es que eso es así, lo tienes malo, eso es cultural. Entonces el problema lo tengo yo. No. Si yo contesto, si respondo, pues soy una parejera, soy violenta, etcétera, ¿no? Ese asunto también es que siempre se ha dicho así, que eso es cultural, eso es inofensivo. Te trato con cariño, por eso te dije negrita, no te dije negra. Entonces, como pues o sea, mi nombre es Bárbara, ¿no? En principio me estás viendo como negra, ni siquiera ese asunto de negrita como con cariño, ¿no? Entonces, en los eufemismos, lo que menciona Sofía de la familia, o sea, es el primer espacio, ya les compartí, ¿verdad?, desde toda mi vulnerabilidad y exponiéndome y exponiendo a mi familia cómo yo viví el racismo desde el entorno familiar, ¿verdad? Desde esa primera persona que rechaza ser mi madrina porque no nací con los ojos verdes como mis hermanos, desde todas esas cuestionamientos de, pero mira los nenes, qué lindo. Entonces tú te quedas acá chiquitita, o sea, escondiéndote, sintiéndote súper, ¿verdad? Son procesos, ¿verdad?, que yo he ido aprendiendo y manejando y afrosanando por los años. Esa idea, por ejemplo, de hay que mejorar la raza, cásate con una persona de piel clara para que mejores la raza, porque yo no quiero hacerle trenzas a los nietos, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de discursos los vamos escuchando. O sea, son conversaciones que escuchamos más que nada las familias visiblemente negras, ¿verdad? Que no son conversaciones como en Estados Unidos, eso que se llama the talk, que tienes que hablar con tus hijos negros de cómo caminan, qué ropa te viste para que no te vaya a matar la policía, ¿verdad? O que seas como una amenaza para el sistema. Pues hay conversaciones que se tienen en unos espacios que no se tienen necesariamente en otros, ¿no? A mí, si me detiene la policía en Puerto Rico, me preocupa si yo voy a llegar con vida a mi casa. Sin embargo, a otra persona que a lo mejor no luce fenotípicamente como yo, pues no tiene esa preocupación porque a lo mejor ni el boleto le expiden. A mí, pues me podrían criminalizar, ¿verdad? Simplemente por existir en una cuerpa negra que parecería una amenaza para el sistema. Bueno, justo me estaba acordando ahora que has nombrado esto porque obviamente, bueno, yo hablo desde la perspectiva de hombre blanco, no he tenido obviamente estas experiencias que cuentas, pero estaba escuchando antes a Moja Jereu, un periodista antirracista de aquí, y obviamente los procesos son distintos, ¿no? Porque tanto España como Puerto Rico son distintos, pero sí que coincidía en que la gente aquí no decimos que España es un país racista, a pesar de que hay unos vínculos gigantes desde pues el tráfico de esclavos conectado con élites políticas, a plazas y calles con nombres de gente que traficaba con esclavos, ¿no? Pero me ha resonado mucho España no es racista, ¿no? Puerto Rico no es racista, obviamente con casos separados, pero que también aquí creo que es un país que aún no se habla de el racismo como un problema institucional, por ejemplo. Sí, sin duda. Y en el caso de Puerto Rico se complejiza porque no solamente para el Estado, ¿no?, para la colonia, no es conveniente hablar sobre racismo antinegro porque entonces asumir una responsabilidad de garantizar, ¿verdad?, servicios y una equidad racial a toda la población. Pero también para el Congreso de Estados Unidos tampoco es conveniente que la gente sepa que tiene una colonia de gente negra, ¿verdad? Porque de nuevo es reconocer bajo qué condiciones. Bueno, ser una colonia pues es absurdo, ¿verdad? Debe ser una vergüenza, aunque no lo es para ellos, pero debería ser vergonzoso. Entonces, reconocer además que somos un país negro, ¿qué implicaciones tiene eso, ¿verdad? A nivel institucional, a nivel de gobierno, de política pública. Entonces, lo más fácil es decir, no existe racismo, eso es un invento, aquí todo el mundo es mezclado, aquí recibimos a todo el mundo, somos el país más feliz y más alegre del planeta, porque si uno no reconoce un problema, pues no hay que buscar una solución. Entonces, sí, Juanma, creo que
son discursos muy, muy parecidos, parecerían mundos paralelos, pero conectamos en muchas cosas. Sabemos que en tus investigaciones pues también has trabajado con varios conceptos y nos gustaría que nos hable un poco sobre la racialización y el racismo institucional y cómo también la interseccionalidad de género y de clase conversan con estos conceptos. Sí, cuando yo comencé a trabajar el tema de la racialización, ni siquiera conocía, ¿verdad? Cómo apalabrar, ¿verdad? Ese concepto teóricamente, cómo explicarlo, ¿no? Y llego al concepto a través de las teorías críticas de la raza, Critical Race Theory, que están en Estados Unidos ahora mismo. Hay mucho debate de qué se debe enseñar en las escuelas y qué no, porque sería culpabilizar a los niños blancos en el salón de clase por lo que hicieron sus ancestros. Entonces está todo este debate. En Puerto Rico no tenemos ese debate, lamentablemente, pero también la educación opera de la misma forma, ¿verdad? De lo que se enseña y que no se enseña, pues el privilegio blanco siempre sobresale, ¿no? Así que yo siempre había tenido un interés en trabajar el tema del racismo antinegro en Puerto Rico. Siempre he trabajado también desde mí, cómo me posiciono como una mujer puertorriqueña visiblemente negra. Desde que estaba en escuela intermedia, recuerdo que participé en un certamen de oratoria con un ensayo que era el racismo de blancos a negros. O sea que ya desde adolescencia yo estaba pensando en estos temas. No es hasta la maestría en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra que empecé a hacer un análisis de canciones del cancionero popular, desde Piel Canela hasta Loíza, de Teo Calderón, La Negra Tiene Tumbao, etcétera. Y ahí es que me topo con las teorías críticas de la raza y cómo incorporarlas, ¿verdad? También al trabajo de la comunicación, a las ciencias sociales. Y ahí pues es que descubro este concepto que como que me cambia la vida, porque pues empecé a pensar en cómo trabajar el tema del racismo antinegro en Puerto Rico, pero ir más allá, ¿verdad? A dónde apuntarlo, porque yo también tenía la tendencia a apuntarlo a lo individual, el racismo individual. Y ese es uno de los errores principales, porque es un asunto estructural, es un sistema que opera para colocarnos, esto nos educa, aquí pues tú eres pobre, no puedes recibir el mismo servicio de salud, de trabajo, la policía te va a criminalizar, etcétera. O sea, es todo un sistema que opera para colocar a las personas negras en unos espacios en particular, ¿verdad? Con la negación de servicios, con unos accesos que se tienen a unas cosas, a otras no, etcétera. Así que la racialización como concepto teórico me permitía estudiar raza desde un punto de vista político, no biológico, porque ese es otro asunto, ¿no? Hablas de raza, pero ¿por qué estás hablando de raza? Eso no existe, es una única raza. Hay una única raza, la raza humana. Pero en la medida que establecemos diferencias y categorizamos a las personas por cómo lucen, cómo les racializamos, pues no queda inoperante utilizar el término raza desde un punto de vista político y no biológico. Así que la racialización me permitía mirar esos fenómenos, apuntar hacia lo estructural, hacia lo sistemático, buscar como las raíces, hablar de racialización. Todas las personas son racializadas, pero no todas las personas son racializadas de la misma manera. Yo soy racializada como una mujer visiblemente negra. Posiblemente en tu caso, Sofía, eres racializada como una mujer visiblemente blanca en Puerto Rico, ¿verdad? Quizás estas cosas cambian si uno va a Estados Unidos y hablas y te preguntan, ¿tienes acento? ¿Where are you from? Ya ahí como que te racializan como other, ¿verdad? Pero hay otras intersecciones que están operando ahí. Así que la racialización me permitió ir más allá de ese discurso del racismo y de la esclavización, ¿verdad? Aprender a hablar de esclavización, no de esclavitud, aprender a hablar de esclavizado, no de esclavo. Nadie quiere ser esclavo. Todo esto es un sistema, ¿verdad? Nadie quiso salir forzado de su territorio a parir, a amamantar, a trabajar, ¿verdad? De una manera tan cruel. Entonces, a sobrevivir en un espacio completamente desconocido. Así que por eso utilizar esclavización y persona esclavizada. Y entonces, en ese análisis, yo utilicé canciones, pero igual pude haber analizado el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema penal, el sistema laboral en Puerto Rico, y el resultado hubiese sido el mismo, ¿verdad? Entonces, Puerto Rico es un país racializado como no blanco, sin embargo, reproduce las mismas estructuras de poder que se ven en otros lugares por el tema de la fenotipia
y cómo eso se vincula al acceso al poder, etcétera. Así que por ahí, ¿verdad? El tema de la racialización. Me preguntabas también de las interseccionalidades, ¿verdad? Sí, sí. Pues en el tema de raza y de género. de raza y género, y bueno, el racismo estructural creo que ya lo he explicado, ¿verdad? Cómo es una estructura, ¿verdad? Lo que llama Chilmembe, el estudioso camerunés, ¿verdad? Necropolítica. No es que el sistema está necesariamente matando a Bárbara, a Mayra Santofebre, a Yolanda Arroyo Pizarro, a las mujeres negras de Puerto Rico, pero nos colocan en unos espacios que nosotras sobrevivimos a un sistema, no estamos viviendo a plenitud, ¿verdad? Estamos buscando afrosanar, estamos denunciando para reclamar las afroreparaciones, entonces estamos sobreviviendo en un sistema que se nos hace muy difícil, ¿verdad? Porque donde quiera está el cuestionamiento. Yo he sido profesora universitaria en la Universidad de Puerto Rico y mis estudiantes muchas veces me dicen, eres la primera profesora visiblemente negra que tengo en toda mi historia como estudiante, ¿no? Antes que estuvieran las redes sociales, para dar un ejemplo de cómo para el asunto de la racialización, antes de las redes sociales, que pues llegaban al salón, se matriculaban y decía Bárbara Badía Resach y no sabían quién era, podían estar en el pasillo, yo podía entrar al salón y estar ahí esperando, bueno, ¿cuándo van a entrar los estudiantes? Y me tocó salir al pasillo y decirle, jóvenes, buenas tardes, buenos días, adelante, yo soy su profesora. Y ver las caras desencajadas de los estudiantes de cómo es posible. Me pasó también en Texas, que tenía que decirle, yo soy su profesora, soy una persona de Puerto Rico, en Puerto Rico, la cantidad de veces que me han dicho, en Puerto Rico hay negros. Yeah. Así que también, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que se tiene sobre lo que es Puerto Rico, ¿no? Así que así de la forma en que opera el racismo institucional, en mis salones de clases en la Universidad de Puerto Rico, yo podía ser la única persona visiblemente negra. Pensando hace unos días en otra conversación, me parece que tuve un profesor visiblemente negro en todos mis años, bachillerato y maestría. Así que de esa forma opera, ¿no? Y a lo mejor cuántas personas negras sí llegan a la universidad, pero tienen que trabajar y no pueden terminar los estudios. O sea que son muchos asuntos que tenemos que estar mirando. Pero sin duda existe racismo antinegro en Puerto Rico, no hay racismo a la inversa, ese es un mito. Y en términos de las interseccionalidades, ya desde los años 70 en Puerto Rico había un movimiento muy presente de afrofeminismo, que quizás no se llamaba de esa forma, no le ponían quizás el adjetivo afro, pero eran mujeres negras que estaban mirando lo que estaba pasando en Estados Unidos, con lideresas del Combahee River Collective, que estaban haciendo una denuncia de que el movimiento feminista de Estados Unidos y el europeo no estaban mirando las necesidades de las mujeres negras o de las mujeres negras lesbianas, ¿verdad? Entonces, ya para la década de los 80 y tanto, 90, pues se populariza el concepto de interseccionalidad con Kimberly Crenshaw, que explica, bueno, el ejemplo clásico que ella da en el TED Talk. Esta mujer es despedida de su empleo y dice, soy despedida porque soy negra. Y le dicen, no, pero es que aquí trabajan otras mujeres. No, pero es que yo soy mujer, pero soy negra. No, pero es que aquí trabajan hombres negros, pero es que yo soy mujer y soy negra. Entonces, ¿cómo cada interseccionalidad se convierte en un problema para el que ve la diferencia como una amenaza? Para el que ve mi interseccionalidad como una opresión? No para mí, ¿verdad? Yo soy una mujer visiblemente negra, puertorriqueña, y esas interseccionalidades me colocan, depende de dónde esté, en una posición de vulnerabilidad, ¿verdad? Me vulnerabiliza, ¿no? Cuando yo estoy en Estados Unidos, pues como que de dónde eres, Puerto Rico, US citizen, tienes pasaporte, pero eres negra. Entonces, no eres suficientemente negra para African American, para ser afroestadounidense, y eres demasiado negra para ser latina o latinoamericana. Entonces, esas son las interseccionalidades. Cómo yo, como mujer negra, cómo la gente me racializa o socializa conmigo en distintos espacios. En aeropuertos, con mi pelo así, pues es posible que me metan la mano para registrarme mi cabello. En una tienda me pueden seguir. La policía me puede detener.
Entonces, esas son cómo operan las interseccionalidades en un sistema racista y sexista también. Entonces, cómo se van mezclando, ¿no? Ambas cosas. Claro, y cómo se mezcla también con el proyecto colonial, como por ejemplo esto de cerrar las escuelas. ¿En dónde están cerrando las escuelas? ¿Qué tipo de población hay en esos lugares donde se cierran las escuelas? Entonces también ahí, pues bueno, un poco el racismo institucional, pues también. Definitivamente. Ese ejemplo es súper importante, Sofía, gracias por traerlo. Para quien no conozca, Puerto Rico es un país empobrecido, como una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico no puede hacer negocios con ningún otro país del mundo, ni siquiera durante el huracán María 2017, las leyes de cabotaje se suspendieron por 10 días. En 10 días, ¿cómo se puede operar todo un sistema para que otra gente que quiera ayudar a Puerto Rico llegue en sus embarcaciones a proveernos agua embotellada, alimentos, lo que sea, ¿no? Generadores de electricidad. Así que bajo esas circunstancias, ¿verdad? En Puerto Rico, el expresidente de Estados Unidos llegó por 4 horas a lanzarnos con papel toalla o papel secante y ya. Y no, ¿cuántas personas murieron? Ay, no, más gente murió en Katrina. No tenía que morir ni una sola persona, pero murieron más de 4,000 personas durante el huracán María, ¿verdad? En esos meses. Gente que estuvo sin electricidad por más de 6 meses, por más de un año. Seguimos teniendo un sistema muy inestable. Puerto Rico es Puerto Rico for sale, Puerto Rico para la venta, porque se le da incentivos a la gente que quiera venir a Puerto Rico a comprar, mientras los puertorriqueños no podemos comprar porque no tenemos el dinero. Entonces, ¿Puerto Rico para quién? Las escuelas que fueron cerradas principalmente bajo la administración de una secretaria del Departamento de Educación estadounidense que fue declarada corrupta y se declaró culpable y es una convicta. Se cerró las escuelas en las comunidades visiblemente pobres, visiblemente negras. En Puerto Rico tenemos el problema del racismo ambiental, los depósitos de cenizas tóxicas. ¿Dónde son depositadas? En los municipios donde vive más gente visiblemente negra, empobrecida. Es triste mirar niños, niñas y niñas jugando en los cuerpos de agua que al lado tienen una montaña de ceniza. O sea, es absurdo. Puerto Rico es un archipiélago y además de entre los 78 municipios hay 2 que son 2 islas, Vieques y Culebra. Vieques no tiene un hospital. En Vieques la gente se muere porque no tienen hospital y no hay transportación garantizada que salgan de Vieques hasta Ceiba o Fajardo, que son los puntos más cercanos. Culebra se ha convertido en un pueblo de estadounidenses que pueden comprar ese paraíso. Igual otros países, otros pueblos de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces vemos también el asunto del aburguesamiento o gentrification o gentrificación, muy palpable. Para que tengan una idea, una mujer negra en Puerto Rico puede tener un salario anual de $16,000. ¿Qué se puede hacer en Puerto Rico con $16,000 al año? ¿Verdad? Si quieres tener una casa, transportación, comida. Entonces vemos otros 2 puntos que quiero destacar para que piensen, ¿no? Cómo es que se manifiesta este racismo estructural y cómo incide el asunto colonial. Las estadísticas de personas sin hogar, que es una estadística que lleva el Departamento de la Familia, que recibe fondos federales, eliminaron la variable raza. Así que en Puerto Rico no hay racismo porque a lo mejor puede haber una persona no negra, es posible, pero desproporcionalmente quien no tiene una casa es una persona visiblemente negra. En Puerto Rico se eliminó de las estadísticas de personas encarceladas la variable raza. Entonces, no puede estar, cualquier persona puede ser encarcelada, pero uno va con el ejercicio simple de ir a una cárcel, podemos ver que la mayoría de las personas privadas de libertad son personas visiblemente negras o no blancas en Puerto Rico. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo se manifiesta el racismo estructural y sistemático y cómo incide el ser una colonia de Estados Unidos. Como he dicho, ¿no? El proyecto colonial perdón, que predomina en todo el continente americano y el Caribe, se ha encargado también de borrar la historia de Puerto Rico y de otros países, ¿no?
obviamente más allá del supuesto descubrimiento de Puerto Rico y el proceso de esclavización de los indígenas y los africanos. No se habla o se habla muy poco de la historia de los taínos antes del proyecto colonial y de los africanos más allá del proceso de esclavización, o sea, de un lugar de resistencia, como es decir, la revolución haitiana, el cimarronaje, incluso la historia antes de que pasase el proceso transatlántico de esclavización, ¿no? Entonces, dentro del contexto colonial de Puerto Rico, ¿qué importancia tiene nombrarse entonces negro, negra, negre, afropuertorriqueño, afropuertorriqueña, afropuertorriqueñe? Y si esto puede ayudar a combatir, incluso expandir, cambiar, enriquecer la narrativa de nuestra historia y repercutir en posibles políticas públicas antirracistas. Sin duda, el apalabrarlo, el nombrarlo, el decirlo, es súper importante. Es complicado porque para muchas lideresas, por ejemplo, antirracistas, que somos mujeres visiblemente negras, y hago esa salvedad porque por supuesto que en el movimiento antirracista hay muchas personas aliadas, ¿verdad? Que reconocen sus privilegios, pero para la persona negra muchas veces, yo recuerdo después del asesinato de George Floyd, la cantidad de entrevistas radiales en medios impresos, en el Zoom, era como que la agenda de Zoom llena. Y cuando uno preparaba, ¿no?, las notas, lo que voy a hablar, etcétera, la primera pregunta, ¿hay racismo en Puerto Rico? Y era como que, ok, vamos a empezar desde lo más elemental, olvídate del resto que tenía planificado porque hay que empezar aquí desde cero. Y entonces esa tendencia, ¿verdad?, a negar, que como mencionaba desde el principio, ¿no?, desde la educación, ¿qué es lo que se nos enseña, ¿no? Es una historia incompleta. ¿Por qué no hay ejercicios para, imagínense qué habilidades tenían las personas que fueron traídas? O sea, piensen desde la comida, desde el vocabulario, desde tantas prácticas culturales que están vinculadas. Si las personas esclavizadas hubiesen sido tan dóciles, tan ignorantes, tan poco con poco valor, no les hubiesen esclavizado de la manera que lo hicieron. ¿Por qué tuvieron que encadenarles? ¿Por qué tuvieron que traerles forzosamente, verdad? Entonces, ¿cómo pensar otra historia, no? Como dices, ¿no? ¿Qué es lo que se borra? Decía Arthur Alfonso Schomburg que le habían enseñado en Puerto Rico que los negros no tenían historia. ¿Y cuál fue el proyecto ideológico político de Alfonso Schomburg? Pues crear el centro para buscar la historia de África, ¿verdad? Y de la diáspora africana por el mundo, ¿no? Que afortunadamente pues se conserva en New York. ¿Quién conoce de Arthur Alfonso Schomburg en Puerto Rico? Muy pocas personas. ¿Quién sabe de Pura Belpré, la primera mujer negra bibliotecaria puertorriqueña en Nueva York, que enseñaba inglés y español, cuentos a los niños, niñas en las bibliotecas? ¿Quién sabe de la historia también de Michelle Basquiat y su vínculo con Puerto Rico y con el Caribe, ¿verdad? Entonces también el asunto colonial nos hace mirarnos desde el lente estadounidense. Lo vemos en las noticias internacionales, es un minuto para hablarte de, qué sé yo, Ucrania, porque no hay manera de que no se hable de Ucrania hoy día, pero no hablamos del Caribe, de lo que tenemos más cercano, así que mucho de lo que sabemos en Puerto Rico está mediado por el imperio, ¿no? Por lo colonial. La manera en la que nos identificamos racialmente también está mediada por Estados Unidos, porque la mayoría de los instrumentos para medir raza, etnicidad, son instrumentos que lo que hacen es traducir del inglés al español. Lo vemos en el censo también. El censo es un instrumento imperial impuesto. No nos han preguntado cómo ustedes quieren llamarse, qué significa ser trigueñito, café con leche, ¿no? Lo que te ponen es White Caucasian, Native American, African American o de otros países de África. Y si la gente dice, pues yo no soy africano, yo soy puertorriqueño, a mí no me pregunten nada más porque yo soy puertorriqueño. Una cosa es la etnicidad, otra cosa es la racial, ¿verdad? Así que todo eso está ahí porque no nos enseñan, ¿verdad? Esas historias que se borran, esas historias que no se cuentan. Entonces es súper problemático, ¿no? Entonces para mí, como mujer puertorriqueña negra, es súper importante nombrarme. Tú me estás viendo como una persona negra, pues yo soy negra. Y yo lo menciono, soy una antropóloga negra, soy una escritora cimarrona,
porque yo escribo desde mis experiencias, las experiencias que ni mi abuela, ni mi madre, ni mi bisabuela, ni mi tatarabuela pudieron contar, porque no podían, no tenían. Yo tengo que agradecerles a mis ancestras que yo estoy aquí hoy hablando sobre estos temas, que ellas no pudieron hacerlo, ¿verdad? Entonces, para mí es bien importante aprovechar las oportunidades para nombrarme como una persona negra, porque hay gente que no me ve en ciertos espacios, que no, si me ven no saben que soy profesora universitaria, no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Pero también hay gente que, profesora, en tal lugar, ¿en serio? Sí, ¿Por qué no lo creen? Sí, es como romperle, hay que incomodar. Entonces, por eso yo donde quiera que me paro soy una persona negra. Usted me está viendo como una persona negra. ¿Qué implicaciones tiene? Pues mire dónde he llegado, mira dónde estoy. Empecemos a mirar a nuestro alrededor cuántas personas negras hay en los espacios académicos, en los espacios mediáticos, y si no están, ¿por qué no están? ¿Por qué no están aquí? ¿Verdad? En el caso de Puerto Rico, cuando miramos, no, aquí no hay racismo. ¿Dónde están las personas negras? ¿Con qué usted asocia negritud en Puerto Rico? Con música. ¿Qué tipo de música? Con bomba, con plena, pero principalmente con la bomba. ¿Dónde usted escucha la bomba? ¿Usted la ve en Bellas Artes? ¿Usted la ve, la escucha en la radio? No. Pues también vemos, ¿verdad?, cómo se jerarquizan hasta inclusive las músicas, los espacios. ¿Dónde está la gente negra? Pues está trabajando en la cocina. ¿Usted le ve en el hotel? No. O si trabaja en el hotel, ¿en qué posición? Pues limpiando las habitaciones, pero no la cara principal, ¿verdad? Por supuesto que hay gente negra en todos los espacios, pero de nuevo, es desproporcional, ¿verdad? No le vemos como otros tipos de rostros o como otras diversidades, ¿no? Así que por eso es importante como para mí, como proyecto político e ideológico, yo soy negra 24/7. No es como que yo dejo ser negra un ratito para convertirme en otra cosa, ¿no? Entonces, para mí es bien importante nombrarlo, pero tengo que agradecer a la lucha antirracista en Puerto Rico, que ha sido una lucha histórica que me permite hablar hoy aquí con ustedes con toda la naturalidad, diciendo soy negra, como se dice en inglés, como sin pedir permiso, ¿no? Pero está costado. Y hay lugares en los que todavía, o sea, yo he estado en muchos espacios donde hay hombres blancos que hablan por mí o que me interrumpen, o he sido víctima de acoso y de muchísimas otras violencias que también uno se queda como, ok, esto no es normal, pero incluso te lo cuestionas, porque no se supone que yo diga, no se supone que yo denuncie, no se supone que yo reaccione. Hasta te ponen a dudar a ti misma, ¿verdad? De estas experiencias de violencia, porque es lo que hemos vivido. La gente dice, no, pero es que los negros son más racistas que el resto. Nosotros no vivimos en un otro planeta. Vivimos también bajo el mismo sistema antirracista, racista, perdón. Así que hay autoestigma racial, hay endorracismo, pero tiene que ver con todo el sistema o sea, y eso es racismo, ¿no? El ver cómo inclusive gente negra normaliza violencias racistas. Y para responder a la pregunta, ¿verdad?, sobre el nombrar la negritud desde un punto de vista político, el programa de radio que yo tengo el honor de coproducir con Colectivo ILE, que es una organización antirracista y decolonial a la que pertenezco, se llama Negras, porque hubo otras mujeres negras antes que yo que también estaban hablando desde la literatura negras. 10 años atrás a lo mejor era imposible pensar que un programa radial se llamara Negras y que hubiesen mujeres negras haciendo un programa de radio reconociendo los haberes, los afrosaberes de las mujeres negras en Puerto Rico. Entonces la importancia, ¿verdad?, de decirlo y de problematizarlo. ¿Qué significa decir negra? Con el programa Negras nosotras buscamos, todo el mundo tiene voz, pero subirle el volumen a esas voces negras que normalmente han quedado, ¿verdad?, desde la periferia o escondidas por un sistema que opera de esa manera tan violenta y tan cruel. Y también que cuando la gente piensa en negras, no piense en el pelo malo nada más o en que cambie, ¿no? Negra, pues negras también son todas esas más de 200 mujeres negras puertorriqueñas que hemos tenido en el programa, ¿no? Y entonces la importancia de nombrar es sin duda un ejercicio político para desmantelar un sistema
que, que opera para que no existamos, para que no estemos aquí. Porque el problema con el racismo y con el privilegio blanco, ¿verdad? Es como la gente que dice, voy a dar un ejemplo, ¿no? Hombres que dicen, no voy a utilizar el lenguaje inclusivo. Pues claro que no lo vas a usar porque a ti te conviene que todo sea masculino, ¿no? Entonces, si que hablemos de femenino o utilizando la E, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el racismo antinegro. O sea, la amenaza para quién es para la persona que tiene el privilegio, pues mejor no hablemos de eso, ¿verdad? Porque entonces es cambiarle, y no se trata de eso, o sea, se trata de buscar una equidad, que todo el mundo sea humanizado, dignificado, ¿verdad? No es que vamos a estar los negros por encima de lo, o sea, no se trata de eso, ¿no? Entonces, es como ocurre también con el machismo, ¿no? Y el feminismo, no, eres feminazi, ¿no? Yo no soy feminazi, yo soy feminista, soy afrofeminista. Entonces, la importancia de nombrar y problematizar, ¿verdad?, las cosas que nombramos. Por cierto, quería comentar que el programa radial está en Spotify, para nuestro público. Es excelente programa, yo también sintonizo mucho y escucho los episodios. No los he escuchado todos porque son muchísimos, pero están muy, muy bien. Y también esto de nombrarse como una persona negra, ¿no? Ha hecho un montón de trabajo para desempolvar, ¿no?, esas personas que están en nuestra historia, de nuevo, esto de la historia que ha sido borrada, ¿no?, como Arturo Schomburg, Celestina Cordero también, la maestra, y un sinfín de otras personas, ¿no?, que han contribuido a la historia de Puerto Rico y que realmente pues no se conocen. A lo mejor se conocen más personas ilustres, ¿no?, o afroamericanas de Estados Unidos que personas de Puerto Rico, ¿no? Entonces, eso también, el hecho yo creo que se nombre, ¿no? Es muy importante. Como mencionaba Juanma ahorita, ¿no? Uno pasa por calles en España, ¿verdad? Donde hay nombres de personas que fueron esclavistas. Vamos a pensar en nuestros apellidos. Yo llevo, mis 2 apellidos vienen del proceso de esclavización. Abadía, sabemos que todos los nombres, ¿verdad?, con la letra A, pues tiene que ver, ¿verdad?, con los moros que estuvieron en España, todo eso, ¿no? El Abadía. El Resac o Resach es catalán. Cuando la gente me ve, nadie me piensa catalana, ni mucho menos, ¿no? Entonces también la importancia de nombrar, ¿no? Puerto Rico tuvo un gobernador esclavista, Matías Abadía. Posiblemente mi apellido viene heredado de él como amo, ¿verdad?, que le legó a sus esclavizados. Así muchísimos ejemplos, ¿no?, de las estatuas que tenemos en Puerto Rico. En Puerto Rico hay una oda a Cristóbal Colón, a Juan Ponce de León. Aquí también, desafortunadamente. Y entonces cuando uno hace una denuncia, una crítica, pues es como estás mal, porque eso es parte de la historia. Quieren borrar la historia. ¿Quiénes han borrado la historia? ¿Qué historias han sido borradas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, pero son procesos bien, bien complejos, ¿verdad? Porque se trata, como mencionaba Sofía, de desmantelar, ¿no? De arrancar de raíz, de volver atrás. ¿Qué fue lo que dejamos que no quisimos contar? ¿Cómo lo contamos ahora, verdad? Y es desmantelar todo un sistema educativo, político, de justicia, o sea, de verdad se nos va la vida, pero afortunadamente como es importante también reconocer esa labor de todas esas otras personas que estuvieron antes de mí y que están todavía, ¿verdad? Como mencionaba Arturo Alfonso Schomburg, lamentablemente Arturo pues salió de Puerto Rico desde los 17 años, ¿verdad? Y se radicó en Nueva York. Yo estoy conociendo figuras nuevas a través del programa mientras hacemos la investigación. Yo desconocía de Juana Colón, que era una mujer de comerío negra, que era luchadora por las despoliadoras del tabaco, que era una lideresa comunitaria y era una mujer visiblemente negra. Yo desconocía de la población negra en esos pueblos de la montaña, porque nos dicen, no, los negros estaban solamente en la costa. En Loíza, en Ponce, bueno, en Fajardo, no todo el mundo reconocería que Fajardo es un pueblo negro, pero fenotípicamente eso es lo que somos. Y entonces, ¿cómo te toca estar? Muchas cosas que, por ejemplo, en el asunto que mencionaba de las estadísticas, por supuesto que en Puerto Rico hay estadísticas,
Pero ¿qué es lo que se está midiendo? ¿Qué preguntas son las que se están haciendo? Pues nos toca a las personas que estamos en la lucha antirracista o en proyectos como Colectivo ILE y otras iniciativas, hacer trabajos de investigación, crear nuestras propias herramientas de investigación, porque no existen o no están o se ha hecho muy poco. Entonces, un trabajo adicional que le correspondería al Instituto de Estadísticas, que le correspondería a las instituciones gubernamentales, por ejemplo, el Departamento de Justicia. ¿Cómo miden el asunto racial de las personas a las que le dan servicio? No lo miden de la manera adecuada. Entonces, no, pero es que la persona es la que llena y es la persona la que se puso blanca. No fui yo. Pero ¿cómo está hecho ese instrumento para que la persona se pueda sentir cómoda llenando y diciendo, bueno, a mí me estás viendo como una persona no blanca, pues déjame ponerlo así, ¿verdad? O utilizar otro tipo de herramientas como de colorismo, de gradaciones de color, etcétera, ¿no? Entonces es muy fácil echar la culpa a la persona, al individuo, y no reconocer, ¿verdad?, que es un asunto estructural, ¿verdad?, como lo mencionabas del principio. Y que así si que, sí. Y que si no hay estadísticas no se pueden hacer políticas públicas tampoco, antirracistas, pues mucho más difícil. Exactamente, es mucho más difícil. Debo mencionar que 2022, desde el año pasado, Puerto Rico tiene una senadora visiblemente negra. No es la primera, pero es la primera mujer visiblemente negra, feminista, abiertamente lesbiana, que está legislando, porque esas fueron sus promesas de campaña, ¿verdad? Era de los 5 partidos políticos que tuvo Puerto Rico en las elecciones del 2020, el Partido Independentista hacía mención del asunto de los derechos humanos y de la equidad, pero el Partido Victoria Ciudadana fue el único que tenía una plataforma que hablaba específicamente del racismo antinegro. Y gracias a la labor de esta senadora Ana Irma Rivera Lacén, Puerto Rico conmemoró el pasado 21 de marzo por primera vez el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Reconocimiento de la Afrodescendencia. Y justamente el 21 de marzo, porque se celebra en otros lugares de América Latina, esa fecha institucionalizada por la ONU, pero Puerto Rico lo que celebraba era el 22 de marzo, el Día de la Abolición de la Esclavitud. Y es esa celebración de, abolición de la esclavitud, pero no hay una conversación de cómo todavía seguimos siendo esclavizados por el sistema. Entonces, con este día, ¿verdad?, del reconocimiento de la afrodescendencia, también es insertar a Puerto Rico en la conversación de la afrodescendencia, porque es bien importante. Puerto Rico es un país afrodescendiente, eso no tenemos duda, pero no todas las personas puertorriqueñas conocen o tienen la experiencia de la persona visiblemente negra. Entonces, una cosa es ser afrodescendiente y otra es ser una persona negra en términos, ¿verdad?, del trato que se recibe. Yo, Bárbara Abadía Resach, hablo por mi experiencia. Yo no puedo hablar por la experiencia de todas las mujeres negras. Yo no sé la experiencia de las mujeres negras que viven, por ejemplo, en Loíza, que es el país con más personas visiblemente negras en Puerto Rico, y un país también de mucho empobrecimiento y vulnerabilidad y racismo ecológico. Yo no puedo hablar por la experiencia de ellas, ¿no? Entonces es bien importante también reconocer los privilegios que una pueda tener, inclusive dentro de todo este espectro, ¿verdad?, de negritud en Puerto Rico. Y has hablado de como ese borrado de historia, ¿no?, y la falta de referentes visiblemente negros en la historia, por lo menos de Puerto Rico. Te quería comentar o te quería preguntar, porque encima tú has estado dando clases ahí en Estados Unidos, acerca de esta crítica al race theory, que no sé cómo se traduce al castellano. Si nos podrías explicar un poco qué es, y sobre todo también como este enfado que ha habido manufacturado acerca de como decías, ¿no?, de cómo esas personas blancas en el poder se han intentado victimizar diciendo, no, es que van a hacer sentir mal a los niños blancos en clase, diciéndoles que son malas personas, etcétera. Si podéis explicar un poco esto. Sí, definitivo. Las teorías críticas de la raza, ¿verdad?, en español, o Critical Race Theory, son unas teorías que lo que buscaban era, desde el punto de vista legal, hacer el reconocimiento de que en Estados Unidos había desproporcionalmente una criminalización en contra de los cuerpos negros. Si vamos a las cárceles de Estados Unidos, podemos ver que hay gran mayoría de las personas son personas visiblemente negras. Hemos visto cantidad de películas ahora en Netflix, etcétera, que dan cuenta de cómo opera ese sistema racista en Estados Unidos. Y las ciencias sociales vieron en esas teorías críticas de la raza una plataforma muy robusta
que permitía también extrapolarla a las ciencias sociales. Como dije, yo empecé a utilizarla desde la comunicación, las uso ahora como antropóloga, ¿verdad? Porque dan cuenta de esas inequidades, de cómo se racializan a las personas de acuerdo a su tonalidad de piel, como mencionaba Sofía desde el principio, ese vínculo raza, clase. Yo podría añadir en el caso de Puerto Rico, inclusive en el caso de España, no solamente raza, clase y la xenofobia también. Yo tuve la oportunidad en noviembre de participar en una manifestación en Madrid en contra del racismo y a pesar de que yo soy una persona visiblemente negra, me sentía ajena al grupo de personas que me rodeaban, porque yo no tengo la experiencia de ser migrante de África a España. Yo no sabía lo que eran las CIES, yo no sabía las personas que estaban nombrando que han sido víctimas, ¿verdad?, de brutalidad policíaca, que son detenidas en ese proceso de migración en España, el salario que reciben las mujeres negras en España, que en su mayoría pues están limpiando los hogares, etcétera, ¿verdad? Así que las teorías críticas de la raza permiten mirar todos esos fenómenos que apuntan hacia la inequidad racial a nivel, ¿verdad?, digamos global, porque yo creo que se pueden utilizar en cualquier parte del mundo. Y también, ¿verdad?, hay gente que habla de teorías críticas de Mixed Race Theory, que es como de teorías de la mezcla racial o de mezclas raciales, por ejemplo, la gente que es asiática americana, etcétera. Así que en Estados Unidos se ha ampliado mucho más lo que se llama CRT, la Critical Race Theory, o teorías críticas de las razas, se ha ampliado por la diversidad, ¿verdad?, de la población estadounidense. Entonces, la crítica en Estados Unidos al día de hoy, hay 37 estados de 50 que están promoviendo que hayan leyes que eliminen que se hable en las escuelas de racismo, de colonialismo, porque eso puede ir en detrimento de los jóvenes y, ¿verdad?, estudiantes blancos. Entonces, nadie ha preguntado cuál es el daño que históricamente ha recibido la gente negra, ¿verdad? Si tú te ves encadenado, arrodillado como una persona esclava, no hay ningún trauma, no hay ningún problema. Hay que mirar en Estados Unidos la cantidad de estudiantes que son detenidos diariamente porque cometen una falta en la escuela. Niños que están siendo encarcelados, niños que están siendo handcuffed, ¿verdad?, arrestados sin conocer. Y eso pasa en Estados Unidos y pasa en Puerto Rico. Cuando asesinaron a George Floyd, ¿verdad?, que es un nombre importante para hablar sobre este tema, pero la cantidad de gente antes, durante y después de George Floyd que ha sido asesinada en Estados Unidos es innumerable. En Puerto Rico, en el 1980, un policía, Víctor Estrella, mató a Adolfina Villanueva, una mujer negra del pueblo de Loíza. No cumplió ni un día de cárcel. Ni un solo día, no sé cuántos disparos recibió el esposo de Adolfina. Y entonces la policía en Puerto Rico también asesina a las personas negras. En el 2015, una niña de 11 años con diversidad neurológica fue arrestada después de haber sido víctima de bullying, ¿verdad?, de hostigamiento racial en la escuela por 2 años. A quien arrestaron, a la niña más oscura, tuvo que ir por 5 cargos criminales. Una niña de 11 años en Puerto Rico. Recientemente la revista Étnica publicó un reportaje de una investigación que han estado realizando sobre necropolíticas en Puerto Rico, utilizando escalas de tonalidad de piel. Y apunta la investigación a que la mayoría de los feminicidios y de mujeres y niñas desaparecidas en Puerto Rico y víctimas de violencia de género y violencia sexual son personas visiblemente negras. También hay otra institución no gubernamental, otra organización, Kilómetro Cero, que está haciendo un trabajo también sobre la brutalidad policíaca en Puerto Rico y el uso y abuso de la fuerza policial. En el último informe que presentaron hace un par de semanas atrás, la mayor parte de las personas que han sido víctimas de brutalidad policíaca y de abuso de fuerza policial son hombres jóvenes, pobres y negros en Puerto Rico. Entonces, de nuevo, son estadísticas y trabajos, iniciativas y esfuerzos que se están generando desde afuera o desde algunas personas en la academia, pero no necesariamente hay un plan institucional
por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico en el 2020 o 2020 inaugura por primera vez la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Estado, que está construida en Río Piedras, en una comunidad, ¿verdad?, de cimarrones y cimarronas, pero eso no sé, tampoco se habla de eso, ni cuáles son las comunidades circundantes a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, que son comunidades empobrecidas. Por primera vez, pues, instauró el programa de racialidad y afrodescendencia. 2020, y en Puerto Rico todavía no había un programa para hablar de teorías críticas de la raza, de racialización. Entonces, quienes lo hemos estado haciendo, pues no es porque sea nuestra obligación ministerial porque somos personas negras, pero lo hemos estado haciendo. Y entonces no es algo que se hace de forma institucional. Entonces esa es otra forma, ¿verdad?, en la que opera el racismo antinegro sistemático en Puerto Rico. Y que también no hace mucho, ¿no?, se celebró la primera cumbre internacional de afrodescendencia también en Puerto Rico. ¿Y crees que entonces hoy por hoy hay más apertura para hablar sobre estos temas, ¿no?, sobre el racismo antinegro en Puerto Rico? ¿Y por qué? Obviamente, por lo que hemos hablado, hay mucho camino todavía por andar, ¿no? Pero sí, bueno, que si ha habido algún cambio y alguna apertura. Definitivamente ha habido una apertura, cada vez encontramos más publicaciones, ¿verdad?, escritas por personas negras sobre historias de personas negras, se siguen reconociendo figuras negras, por ejemplo, el proyecto de Yolanda Arroyo Pizarro, una escritora negra puertorriqueña que tiene la cátedra de mujeres negras ancestrales, que es ir a los archivos, buscar historias y escribir sobre esas personas que de ordinario no hablamos ni conocemos, ¿verdad? Con el programa Negra, el colectivo ILE, que es la organización a la que pertenezco, este año 2022 cumple 30 años de trabajo antirracista. Entonces, gracias al trabajo del colectivo ILE, de la que se llamaba UMUPUEN, la Organización de Mujeres Negras Puertorriqueñas, del trabajo de afrofeministas como Ana Irma Rivera Lacén, Yossi Pantoja, entre otras personas, el Concilio de Afrodescendencia contra el Racismo, el Colegio de Abogados y Abogadas. O sea, sí ha habido históricamente un movimiento, pero más recientemente, digamos en los últimos 10 años, con los resultados del censo del 2000, en el que el 80% de la población dijo que era blanca sin ninguna mezcla. Y esos resultados fueron importantes porque 50 años antes no se preguntaba esa pregunta de raza. Fue un asunto político también que el Congreso decide incorporar esa pregunta nuevamente, y quienes estaban en el poder en el gobierno en Puerto Rico no pelearon esa categoría de que vamos a utilizar entonces categorías insulares como la idiosincrasia racial de los puertorriqueños, así que simplemente fue una traducción. Así que esos resultados del 2000, el 8% de la población dijo que era negra sin ninguna mezcla, solamente un 8%, y el 80% blanco sin ninguna, así que más blanco que Noruega y que cualquier país de Europa del Norte. Y después, para el 2010, de 8% subió a un 12% la población negra, y la población blanca de 80 bajó a 76. En el 2020, la población puertorriqueña se autoidentificó racialmente 17% blanca, así que todavía estamos como, ¿qué pasó? De un 76 a un 17, aumentó el número de personas que marcó más de una raza, un 50%, otras 25%, y el 7% de la población dijo que era negra solamente. Todavía estamos viendo, ¿verdad?, más datos y analizando esas estadísticas, porque sí hemos identificado que más personas, hubo muchas personas que pusieron negro con otras, pero aparecen bajo others. Entonces hay que empezar, ¿verdad?, a desagregar todos esos datos para poder tener una, ¿verdad?, hacia dónde apunta también nuestro trabajo antirracista. Entonces, agradecer, ¿verdad?, el trabajo de Ana Irma Rivera Lacén, como mencioné, con las políticas públicas que está estableciendo, el trabajo de Palmira Ríos, el trabajo antropológico de Isar Godró, de Yarimar Bonilla, del economista José Caraballo Cueto, de Miriam Frangé Morales Suárez. O sea, hay mucha gente que está haciendo trabajo antirracista en Puerto Rico, pero ha sido porque pues hemos empezado a mirarnos, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Hacer más alianzas,
porque un poco, y esta es mi opinión muy personal, mi percepción era que había como muchos ranchitos, ¿no? Como que yo trabajo aquí, yo estoy haciendo esto, y como que en los últimos años ha habido más oportunidad para juntarnos, para repensar, para hacia dónde nos dirigimos. También debo mencionar que en el Departamento de Educación de Puerto Rico, que es el departamento que vigila, ¿verdad? Y que fiscaliza todas las escuelas públicas de Puerto Rico, la persona que está dirigiendo el Departamento de Estudios Sociales, Sheikiri Isabel Cucuta, es una mujer visiblemente negra con conciencia racial, que también está haciendo un trabajo encomiable para establecer bibliotecas, donde se rescaten las historias de las personas negras, la compra de libros de personas visiblemente negras. En Puerto Rico se publicó en el 2013 una guía antirracista para la enseñanza de la herencia africana en Puerto Rico, que se llama Arrancando Mitos de Raíz, un instrumento que no existía, se creó para que maestros y maestras y maestres supieran cómo enseñar el tema de raza y racialización en Puerto Rico, pero la realidad es que es un libro que sirve para todo el mundo, porque de nuevo estamos en un nivel elemental en esta conversación de racismo. Así que se ha hecho mucho, pero sin duda falta mucho por hacer. Y yo creo que mientras Puerto Rico siga siendo una colonia de Estados Unidos, hay asuntos que vamos a tener que seguir manejando con mucha vergüenza y lamento lo digo, pero la realidad es que influye muchísimo el estatus colonial de Puerto Rico en cómo nos miramos y en cómo se maneja el asunto racial aquí en la isla, en el archipiélago. Definitivamente. Y también pienso como parte del racismo institucional, pues la academia también, ¿no? Como juega un rol bastante intenso e importante. Mira, quiero mencionar esto rápidamente. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, bachillerato, maestría, y agradezco la educación pública que recibí en Fajardo y en la Universidad de Puerto Rico, que me llevó a sobrevivir en Texas y que me está llevando ahora mismo a California, ¿verdad? Yo no fui una niña que pensó que iba a ser una profesora universitaria, y mucho menos yo jamás soñé con ser una profesora universitaria en Estados Unidos. Pero las circunstancias me han llevado ahí. Y no lo soñé porque yo no veía mujeres negras en roles académicos ni en los medios de comunicación, ¿verdad? Humanizados y dignificados, ¿no? Así que yo quería ser cajera o beautician, ¿verdad? Me encantaba peinar. O sea, yo no tenía la ilusión de ser antropóloga ni comunicadora. Y cuando pensé en ser comunicadora, yo pensaba ser periodista de prensa escrita o radio, porque yo no lucía ni luzco como el estereotipo eurocéntrico de belleza que se privilegia en Puerto Rico. Así que para que tengan una idea de cómo esas cosas afectan, ¿verdad? Con qué sueño y qué cosas no puedo ni siquiera soñar, ¿verdad? Y estuve trabajando en la Universidad de Puerto Rico por 5 años. Yo enseñé la mayor parte de los cursos de antropología en el Departamento de Sociología y Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales. Fui asesora académica, iba a conferencias, publicaba, comenzamos el proyecto radial y yo no obtuve una plaza en la Universidad de Puerto Rico. Y entre mis compañeras de colectivo y las que somos profesoras universitarias en la Universidad de Puerto Rico, ninguna tiene una plaza. Y somos mujeres visiblemente negras. Entonces, no es casualidad. Y que la historia de nosotras se repita en otras mujeres negras también, que para lograr una plaza han tenido, ¿verdad?, que pasar años como profesores adjuntas, etcétera, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, de que se nos hace más difícil lograr llegar a unos espacios que a otra gente ni siquiera, ¿verdad?, se lo plantea. Si usted va a Puerto Rico, a la escuela de Derecho, por primera vez hay una mujer decana de esa escuela de Derecho, que es una mujer visiblemente negra. ¿Cuántos años tiene la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico? ¿Verdad? Si usted va a la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, ¿cuántas personas visiblemente negras usted ve allí? ¿Verdad? Así que no es un invento, no estamos aquí diciendo cosas que no son, se pueden constatar.
con la experiencia, ¿verdad? Cualitativa, ¿no? Y cuantitativa también. Así que esa es la experiencia que se vive en Puerto Rico. Así que lo que comenta Sofía, pues, es una realidad. Y que no es tan diferente tampoco aquí en el contexto de Barcelona. O sea, yo siendo también estudiante de psicología en la Universidad de Barcelona, pues yo nunca, hasta el sol de hoy, pues he tenido ningún profesor ni profesora visiblemente negra, y también me parece un poco fuerte que nunca haya tenido una clase donde se hable, ¿no?, de estos sistemas, de estas opresiones sistémicas que trastocan y nos transversalizan y trastocan obviamente nuestra salud mental. O sea, yo pienso que es clave también para la psicología, pues, abordar estos temas, y yo hasta el sol de hoy, pues, no he recibido o sea, no han hablado de racismo. Ese tema de la psicología... No se ha hablado de racismo en mi clase. El tema de la psicología para mí es súper importante, porque yo he tenido que buscar ayuda psicológica en muchos momentos de mi vida. Y por primera vez tengo a una psicóloga que es visiblemente negra. Y cuando hablaba del tema racial, mis proveedores de salud, pues, cuestionaban, no tiene que ver. Entonces, si no hay tampoco ese conocimiento sobre cómo afecta el tema racial, pues se queda corto el servicio que uno pueda recibir, ¿verdad? Y el encaminar al paciente o al participante hacia la sanación, ¿no? Porque si no encontramos la raíz, y muchas veces la raíz está en las experiencias que venimos viviendo desde la infancia, porque somos personas que hemos sido racializadas diferentes. Y que yo también creo, ¿no?, en este concepto que ha sido un poco nuevo, ¿no?, del trauma intergeneracional, ¿no? O sea, cosas que vienen ya de muy atrás, ¿no?, que tienen que ver con estas opresiones raciales también, que se siguen pasando, ¿no?, de familia en familia, y que afectan la salud mental. Entonces, no sé, yo de verdad que me sorprende, la misma no me sorprende, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta más, que es, pues, Bárbara, ¿cómo ha sido, un poco también entrelazada con la academia, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando la negritud y la racialización dentro ya de la academia como investigador y docente? O sea, yendo a conferencias, dando clases, escribiendo, todo ese tipo de cosas. No tanto como estudiante, sino ya estando un poco dentro. Pues como estudiante tuve la misma experiencia que tuviste tú, Sofía, como decía, o sea, bien pocas personas visiblemente negras, y el hecho de que tú tengas un maestro o un profesor negro no significa que tenga una conciencia racial y que trabaje el tema, ¿verdad?, del antirracismo como un asunto ideológico y político, ¿no? Entonces, una cosa no necesariamente lleva a la otra, ¿no? Como mencionaba, ¿no?, en Puerto Rico ha habido senadores, alcaldes, etcétera, visiblemente negros, pero no han adelantado la lucha antirracista en Puerto Rico, ¿no? En términos desde la academia, me ha tocado ser cimarrona. Me ha tocado muchas veces hacer las cosas como me da la gana. Porque no siempre hay el espacio. Bárbara. ¿Podéis explicar el término de cimarrón, cimarrona? Que creo que no lo conocemos por aquí, perdona, ¿eh? Sí, los cimarrones o cimarronas eran las personas que fueron esclavizadas, que se iban, ¿verdad?, que escapaban del sistema esclavista, ¿no? En el caso de Puerto Rico es interesante porque es uno de los países donde hubo más personas negras libres y cimarrones en comparación con otros países del Caribe, ¿verdad? Y de la experiencia desde las personas esclavizadas desde España, ¿no?, desde Europa. Así que cimarrona es ser una persona que va a contracorriente y que... sí, rebelde, ¿verdad? Cimarrones y rebeldes, así que yo he sido muy rebelde, muy cimarrona en el aspecto académico. ¿Y por qué? Pues porque he tenido el privilegio y la fortuna de estar donde estoy al día de hoy, pero ha sido con mucho trabajo, y ha sido, y esto es algo que no sé si lo he dicho antes, pero me sale decirlo ahora, no sé hasta qué punto... Yo he hablado aquí desde mi subjetividad y desde mi, ¿verdad?, desde mi yo, desde mi vulnerabilidad. He tenido la confianza de sentirme en un espacio seguro con ustedes para hablarles sobre mi vida. Y yo creo que el que a veces trataran uno como con pena, ¿no? El tokenism, el tokenismo, ¿no? Pues, ¿cuántos profesores? Pues, ok, Bárbara, en muchos espacios yo soy la única. Y no sé hasta qué punto realmente hay una valoración de mi capacidad intelectual, o es simplemente que estoy cumpliendo con la cuota.
Ya. Entonces, eso no lo voy a saber porque pues no necesariamente la gente lo va a decir, te tengo porque no había ninguna otra persona negra, ¿no? Pero como cimarrona y rebelde, mi responsabilidad es cuando estoy en un espacio así preguntar por qué no hay otra persona negra aquí o por qué no hay otra mujer. Entonces, me toca cuestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces en la academia ha sido trabajar muchas veces por mi cuenta, arriesgarme y atreverme y después pues veremos qué pasa. Pero he tenido mucho apoyo, pero también he sido muy invisibilizada y mi trabajo también ha sido muy cuestionado por ser una mujer negra, puertorriqueña, joven para alguna gente. Así que siempre no te van a decir específicamente es porque eres negra, pero te la pregunto, ¿y cuánto tiempo llevas enseñando? ¿Y cuál es tu preparación académica? Ese tipo de preguntas para, como, ¿quién eres tú para estar aquí hablando de tal o cual cosa, ¿no? Entonces esa ha sido mi experiencia en la academia, digamos, agridulce, pero me ha tocado ser, como digo, pues hacer las cosas, hay cosas que no encajan con lo académico, pero es mi forma de hacerlo. Y me ha tocado pelear y justificar la manera en la que enseño, los temas que incluyo, cómo me autoidentifico en el salón de clase y ese tipo de cosas. A veces ha habido, he tenido que contestar, ¿no? Por qué lo estoy haciendo, ¿no? Porque se me cuestiona. Y así ha sido un poco la experiencia en la academia. Y también hablar desde la subjetividad, ¿no? Desde uno mismo, dentro de la academia no se ve como algo académico, ¿no? Y yo creo que no se puede hablar desde ningún otro lado, ¿no? Exacto, el trabajo autoetnográfico, ¿verdad? La antropología encarnada, etcétera, pues me ha tocado trabajarlo desde ahí. Porque el trabajo que yo hago, a diferencia de mucha gente que hace antropología, trabaja con grupos diferentes, ¿no? Esta idea del exotismo, pues me voy al país más lejos a hacer antropología. Yo me quedé en mi país. Y yo hice trabajo antropológico y etnografía con gente que se parece a mí. Y ahí pues hay unas diferencias, ¿no? Entonces pues hay unos cuestionamientos con respecto al asunto ético, con respecto al asunto académico, ¿verdad? Hay unas valoraciones que tienen que ver con cómo nuevamente me racializan como una persona no blanca en la academia.